Si ya saludaste, toma tu lugar y vamos a comenzar con la palabra. Déjame hacer una oración antes de empezar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Señor, este tiempo es tuyo, este tiempo es para ti, Señor. Tú sabes, Señor, que estamos reunidos en tu nombre, Señor, y nuestra intención, Padre, es adorarte, es bendecirte y es crecer en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nosotros, que sea tu voz trayendo dirección, trayendo exhortación, trayendo esperanza, consuelo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas. Lucas capítulo 11, del versículo 2 al 4. Lucas 11, del verso 2 al 4. Dice la palabra: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dice la palabra que estaba Jesús orando y que uno de sus discípulos se le acercó cuando terminó de orar y le dijo: Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo tenemos que orar? Entonces Jesús empieza a hablarles acerca de lo que conocemos como el Padre Nuestro. Amén. Entonces vamos a ver algo bien importante. Lo primero que Jesús enseña a sus discípulos cuando Él está enseñándolos a orar es buscar a Dios como nuestro Padre. Buscar a Dios como nuestro Padre. Antes de Jesús, los judíos no estaban acostumbrados a dirigirse a Dios de esta forma, como su Padre. Entonces Jesús vino a mostrarnos a Dios como nuestro Padre. Para poder tener una relación efectiva con Dios, debemos de tener identidad de hijos. Amén. Si nosotros no tenemos identidad de hijos, será difícil que tengamos una relación efectiva con Dios. Esto es lo primero que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Fue la primera palabra que Dios les dijo: cuando ustedes oren, tienen que hacerlo de esta manera: Padre nuestro, ¿verdad? Colocarse en una posición de hijos para de esa manera entonces poder buscar a Dios. Necesitamos saber, entender que somos hijos. Cuando yo me sé hijo de Dios, mi relación con Dios definitivamente, ¿verdad?, tiene que ser diferente, tiene que ser efectiva, porque ahora estoy reconociendo que Él es mi papá. Amén. Y que en Él encuentro todo lo que yo necesito. Ahora fíjate, no solamente les está llevando a sus discípulos a que busquen a Dios, primeramente reconociendo que Él es su papá, sino también podemos encontrar a través del Padre Nuestro que Jesús está llevando y presentando a Dios como un papá que es soberano. Porque les está diciendo: cuando ustedes oren, tienen que decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿De qué está hablando? Jesús está presentando a Dios como un papá que es soberano. Amén. Que es soberano en mi vida. Como un papá que es proveedor, porque habla acerca del perdón que Dios nos da, porque habla acerca del pan que Él nos da todos los días. Y también está hablando de un padre que es
protector, porque Él es capaz de librarnos de todo mal. Amén. Y aún en las tentaciones que podamos salir victoriosos. Amén. Entonces está presentando Jesús a través del Padre Nuestro a mi papá como soberano, mi papá como proveedor y mi papá como protector. Amén. Es lo que estamos encontrando en el Padre Nuestro. Ahora, es muy fácil reconocer a Dios o identificarte con Dios como ese Dios que te provee, como ese Dios que te protege, pero a veces batallamos en identificarnos con Dios como ese Dios, como ese papá que gobierna, como ese papá que ejerce autoridad en mi vida. Amén. Es decir, a veces lo buscamos y cuando lo buscamos, buscamos ¿qué? La provisión, la protección. Buscamos, Señor, yo te pido esto. Señor, yo necesito aquello. Señor, líbrame. Señor, protégeme. Señor, ayúdame, ¿verdad? Señor, dame. Pero ¿cuántas veces le decimos a Dios, Señor, dime? Señor, ordéname. Señor, háblame. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Señor, dirígeme, ¿verdad? Pocas veces la gente busca a Dios porque espera obtener de Él la provisión, la protección, pero a veces nos estamos olvidando que nuestro papá también es un papá que ejerce autoridad sobre nosotros. Y para poder disfrutar esa paternidad que me provee o esa paternidad que cuida de mí, yo necesito primeramente aprender a reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida. Esto es bien importante. Yo no puedo saltarme una sin la otra, ¿verdad? Yo necesito reconocer a Dios como ese Padre que tiene completa soberanía en mi vida. Amén. Y fíjate, vamos a ver algo más adelante en la palabra que está en Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante, para que nos quede más claro lo que estamos aprendiendo hoy. Romanos capítulo 8, del versículo 14 en adelante. Lo voy a leer en una traducción que es lenguaje actual. Dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios les ha dado, no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Fíjate bien, dice la palabra en estos versículos que todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Entonces, una forma de reconocer, ¿verdad? Una forma en la que vamos a ser identificados como hijos de Dios es cuando obedecemos. Amén. Dile que a tu lado, tienes que obedecer, porque los hijos de Dios son obedientes. Amén. Tenemos que obedecer. Y dice la palabra que entonces los hijos obedecen. Y si somos hijos, también somos herederos. Amén. Dice la palabra que tenemos como hijos una herencia. Y a esta herencia tenemos derecho a todo lo bueno que Dios ha preparado para nosotros. ¿Te das cuenta cómo estamos
cómo estamos encontrando a ese Dios que es soberano, pero que también es proveedor. Amén. Y sigue diciendo, bueno, y también nos menciona ahí algo bien importante, ¿verdad? Porque hasta ahí se oye muy padre. A veces nos quedamos con esos versículos. Pero dice la palabra que, pero si sufrimos con Cristo, amén. Si sufrimos como Él sufrió, entonces seremos participantes de su honra, ¿verdad? Ahí está el detalle. Ahí es a veces donde no llegamos, ¿verdad? Leemos los versículos, pero nos saltamos esa parte. ¿A qué se refiere? Porque nosotros podemos pensar, y de hecho hay gente que piensa que cuando habla acerca de padecer juntamente con Cristo o de sufrir lo que Jesús sufrió, están hablando de castigarte, ¿verdad? Hay gente que incluso piensa que se refiere a flagelarte, a torturarte, a azotarte, o incluso podemos pensar que sufrir es aguantar la enfermedad, o aguantar la pobreza, o aguantar tu condición, ¿verdad? O podemos pensar que se trata de aguantar a mi esposo o a mi suegra como la cruz que me tocó llevar, pero no tiene nada que ver con eso. Cuando está hablando del sufrimiento, no te está diciendo que te aguantes así como estás o en la condición en la que te encuentras. No te está diciendo que ni modo, te tocó estar enfermo, ni modo, ¿verdad? No te está hablando acerca de eso. Vamos a entender a qué se refiere cuando está hablando acerca de sufrir lo mismo que Jesús sufrió. Y esto lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 5, del 7 en adelante. Hebreos 5, del 7 en adelante. Y dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Entonces, esto es a lo que la palabra se refiere. Padecer habla acerca de obedecer. Dice la palabra que Jesús padeció cuando Él decidió que se hiciera la voluntad de Dios y no la suya. ¿Le costó trabajo? Mucho, ¿verdad? Porque dice que Él estaba en ese momento, antes que Él ya sabía que se acercaba, ¿verdad?, el tiempo en el que iba a ser crucificado. Él estaba ahí luchando en su carne, sufriendo, porque Él sabía todo lo que se le venía. Y no era fácil. Y como hombre, Él estaba diciendo y estaba orando, diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero al final lo que hizo fue decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. ¿Te das cuenta? A eso se refiere cuando el Señor está hablando acerca de que podemos ser participantes de toda la honra y de la gloria de Jesús, si es que padecemos juntamente con Él. A que tenemos que aprender a ser obedientes, a que tenemos que aprender a reconocer a nuestro Padre, no solamente como ese papá que todo nos da, sino como ese papá que tiene todo el derecho y toda la autoridad de gobernar nuestra vida. Amén. Que tiene todo el derecho a que Él decida las cosas,
¿verdad? A que Él te diga lo que es mejor, a que Él te diga lo que es bueno. Entonces, cuando nosotros como hijos, para ser hijos, necesitamos obedecer. Y la obediencia me va a llevar a un sufrimiento, porque a nadie le gusta obedecer. Pero ese sufrimiento me da derecho de que yo pueda participar de todas las cosas buenas que Dios tiene para mí. Amén. Hay gente, aquí no, en otras iglesias, ¿verdad? Muy lejos, que batallamos para obedecer, que es difícil obedecer. Y si tú batallas con ser una persona obediente a tus autoridades aquí en lo natural, entonces mucho menos, no puedes decir que obedeces a Dios, ¿verdad? No podemos llamarnos obedientes, porque si no obedecemos a nuestras autoridades, que son alguien que se ve, ¿verdad? Y que tienen una autoridad natural en nuestra vida, entonces a veces con más trabajo nos puede costar obedecer a Dios a quien no vemos, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender a obedecer. La obediencia trae beneficios a mi vida. Amén. Y son muchísimos los beneficios que trae a mi vida cuando yo soy un hijo obediente. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Y vamos a poner mucha atención. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. La palabra es bien clara, ¿verdad? La palabra de Dios es clarísima y está hablando claramente de lo que significa recibir y tener la paternidad de Dios en mi vida. Y está hablando acerca de que la paternidad de Dios en mi vida me llevará a la cruz. Amén. ¿No dicen amén? Amén. Así como decimos, la paternidad de Dios me va a dar todo lo que necesito, y hoy decimos, amén. Gloria a Dios, yo lo creo.
¿verdad? De la misma forma tenemos que decir amén y aceptar y recibir cuando Dios te dice, la paternidad de Dios te va a llevar a hacer su voluntad y no la tuya. Amén. ¿Ya ven? Amén. Amén. Porque es bueno, porque te conviene, porque lo necesitas. Porque dice la palabra que Dios a quien ama, disciplina. Y si tú eres su hijo, seguramente Dios tiene que disciplinarte y tiene que tratar contigo en muchas áreas. Amén. Porque Él sabe que sin disciplina no habría un crecimiento en tu vida, no habría una madurez. Y la palabra enseña que mientras somos niños, no podemos ser participantes de la herencia que Dios tiene para nosotros. Es por eso que necesitamos la disciplina de Dios en nuestra vida. Es por eso que no tenemos que menospreciar esa parte del Señor. Porque qué padre tener a un Dios que sabemos que nos ama. Qué padre tener a un Dios que sabemos que nos da lo que necesitamos, que está ahí para protegernos, para defendernos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando Dios te dice, no solamente quiero hacer eso para ti? Yo quiero formarte, yo quiero que crezcas, yo quiero enseñarte. Y para eso necesito traer dirección a tu vida. Y para eso necesito que tú me obedezcas, aunque sea difícil. Amén. Aunque a veces nos resulte difícil, cuando Dios nos da una indicación y sufrimos, ¿verdad? Porque tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo y no lo que yo quiero. Pero si Dios te pide algo, es porque Él sabe lo que es mejor para ti. Amén. Eso es lo que Dios quiere traer a tu vida, una paternidad donde Él ejerza una completa soberanía en tu vida. Ahora, fíjate bien, la palabra en esta parte de la Escritura nos está comparando a nuestros papás terrenales, ¿verdad? Está diciendo que como padres tuvimos que hacer o tenemos que hacer un trabajo con nuestros hijos. ¿Cuál es tu trabajo como papá? Cuando tienes hijos, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que haces? Corregir, ¿verdad? Ingeniártelas para convencer a tus hijos de que aquellas cosas que parecen horribles para ellos son las cosas que les van a llevar a ser exitosos, ¿verdad? Y desde pequeños como papás estamos ahí insistiendo en que coman verduras, ¿verdad? En que coman frutas, en que se levantan temprano, en que estudien, en que vayan a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que a ellos no les gusta, ¿verdad? Y a veces yo creo que caemos gordos como papás. Si un papá no ha caído gordo alguna vez en su vida a sus hijos es porque no está ejerciendo la paternidad. Porque estamos llevando a nuestros hijos a hacer todo lo que ellos no quieren hacer. Ellos felices, que no les dijéramos nada, ¿verdad? Que los dejáramos que se levantaran a la hora que quisiera. Y que pidieran de desayunar pizza y malteadas, ¿verdad? Y que vieran todo el día la tele, ¿verdad? Y que todo el día, y todos voltean a ver a Santiago, y que vieran todo el día la televisión, o todo el día estuvieran jugando, ellos felices. Pero tú como papá, ¿qué estás viendo? Que eso no va a traer provecho a sus vidas, que eso no les hace bien, que eso no es bueno, ¿verdad? Yo cuando veo a Santiago acostado, ¿verdad?, en su cuarto, viendo el iPad, siento como que me prenden algo, ¿no? Y se me paran todos los pelos así de punta, ¿verdad? Porque no quiero verlo así, porque yo sé que eso a lo mejor es bueno un rato, pero no quiero así verlo todo el día, porque como mamá estoy consciente que eso no va a traer algo bueno a su vida, no va a traer algo edificante. Entonces, eso es lo mismo que Dios hace. Como papás lo hacemos según lo que creemos, dice la palabra, según lo que entendemos que va a hacer bien a nuestros hijos. Pero Dios no es según lo
lo que Él cree, es según lo que Él sabe y está seguro que va a traer un bienestar a tu vida. Es como Dios ejerce la paternidad en tu vida. Dios trae disciplina porque Él te quiere convencer de que dejes todo lo que te está dañando, que dejes todo lo que está atentando contra tu vida, contra tu alma, ¿verdad? Contra tu matrimonio, contra tu familia. Mejor Él. Nadie más sabe lo que es mejor para tu vida, solamente Dios. Entonces debemos de permitirle a Dios que ejerza esa disciplina, esa soberanía y no menospreciarla. Porque de la misma forma, un papá natural, tú puedes sobrever en tus hijos aquello que les está haciendo daño, aquello que no les está edificando y que al contrario los está llevando a perder el tiempo, ¿verdad? Que está siendo nocivo para ellos. Como papá, identificamos enseguida qué amistad no es buena para tu hijo. Tenemos así como unas antenitas que Dios nos ha puesto en lo natural, que como papás tú luego sabes cuando algo no está bien, ¿verdad? Tú sabes cuando algo no es bueno para ellos y lo identificas. Cuanto más Dios vas a ver qué es lo que te conviene, qué es lo que te hace bien y qué es lo que te está haciendo daño, qué es lo que te está llevando a perderte. ¿Qué es lo que te está llevando a perder? No solamente a veces podemos hablar acerca de perder nuestra relación con Él, de alejarnos de Él, pero también acerca de nuestra vida, nuestra integridad. ¿Qué es lo que está destruyendo mi familia? ¿Qué es lo que está destruyendo mi economía? ¿Qué hábitos están siendo nocivos para mi vida? Entonces Dios quiere hacerlo porque te ama. Cuando oímos hablar acerca de la disciplina de Dios, ¿verdad? Como que es algo que nos da miedo. La gente lo toma como algo malo, como no, es que Dios castiga, es que Dios... pero no, la disciplina de Dios es por amor. Y con el mismo amor que tú, como papás, a veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos, con ese mismo amor y aún mejor. Porque la palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si algo tenemos que anhelar es la disciplina de Dios. Porque esa disciplina no te va a llevar a destrucción, sino todo lo contrario. Amén. Esa disciplina te va a llevar a dar fruto, como dice, como ahí donde leímos. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es algo que no nos gusta, ¿verdad? Es algo que nos choca, es algo que nos molesta. Pero dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Probablemente cuando Dios está tratando nuestra vida y está trayendo esa disciplina y esa corrección, no nos va a gustar. Incluso hasta dice la palabra que puede traer tristeza, ¿verdad? Puede traer desagrado. Pero dice la palabra que si no la menospreciamos, que si la soportamos y que si la abrazamos, entonces va a dar fruto apacible de justicia. Amén. Dios desea disciplinarte porque Él quiere que crezcas. Él quiere que haya una madurez en tu vida, porque entonces Él va a poder entregarte todo lo que Él tiene destinado para ti. Amén. Él necesita primero que haya un crecimiento en tu vida para que después Él pueda soltar las bendiciones. Entonces, si hay alguna área en la que estás batallando
¿verdad? Si hay algún área en la que estás batallando en tu vida, posiblemente es porque no has dejado que la soberanía de Dios, que la paternidad de Dios como ese Padre soberano, trate contigo. Porque has estado menospreciando la disciplina. Y seguramente por eso no estás avanzando. Porque Dios necesita, como ese papá en lo natural, que se pone con su hijo a hacer la tarea. Y que lo sienta y le dice, a ver hijo, así no, inténtalo otra vez. No, házmela tú. No, a ver, vamos a hacerla otra vez. A ver, aquí dice que cuánto es 2 más 2. No sé, a ver, piénsale. No, hijo, no son 3. A ver, vuelve a intentarlo. Tú puedes. Y ahí está Dios enseñando y enseñando y enseñando y ejerciendo ese papel de padre con nosotros. Hasta que podemos resolver el problema. Entonces hay un crecimiento y te dice, ¿estás listo para recibir la bendición? Pero si Dios no ha traído disciplina en tu vida, en el área económica, no te ha enseñado a ser disciplinado en el salario, ¿cómo te va a poder entregar la bendición? Si Él sabe que si en el momento que te la dé, se te va a ir en un viaje, no sé, a Acapulco y punto. Y ahí te gastaste todo, ¿no? Porque Él sabe cuando estás listo y preparado para que te pueda entregar la bendición. Necesitamos abrazar la disciplina de Dios. Los malos hábitos en nuestra vida hablan de la falta de la paternidad de Dios. Los malos hábitos en nuestra vida hablan de la falta de la paternidad de Dios. Yo necesito recibir esa paternidad integral. Y cuando yo la recibo así como Dios lo está mostrando, entonces seguramente estaré siendo corregidas en las cosas desde las más sencillas hasta las más grandes, ¿verdad? Un hijo, Dios está en todos lados. Y Dios le interesa corregir desde las cosas más sencillas hasta las más grandes. Él le interesa corregir desde las mentiras, ¿verdad? Desde los vicios, la impuntualidad. Todas esas cosas se tienen que reflejar en nosotros como sus hijos. Porque dice la palabra en Mateo, capítulo 5, versículo 16. Dice, en la traducción lenguaje actual, en Mateo 5:16, dice de la siguiente manera: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos, en el cielo. Amén. Por eso es tan importante que dejemos que Dios ejerza esa paternidad en nosotros. Porque entonces nuestra buena conducta mostrará cómo se obedece a Dios. Amén. Dios nos quiere hacer crecer. Dios nos quiere hacer madurar. Convertirnos en gente buena, responsable. Lo que el anhelo de un padre natural para sus hijos, Dios, él mismo lo tiene a Dios, pero aún más grande. Y Él sabe que hay hábitos en nuestra vida que no nos van a poder dejar avanzar.
y alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Y Él desea y Él necesita quitar todos los hábitos que son nocivos para nosotros. Quitar todo lo que no es agradable para Él en nuestra vida. Y debemos de permitírselo, porque entonces Él nos está preparando para entregarnos la bendición. Él nos está preparando para ser ese Dios que es proveedor, ese Dios que es protector. Y Él es bueno, y a veces aunque no somos obedientes, Él sin embargo, Él cuida de nosotros y Él tiene cuidado de nuestra vida. Pero ese no es el problema es que no podemos disfrutar de todo lo que está reservado en los cielos para nosotros, si primero no permitimos que Dios ejerza esa soberanía en nuestra vida. Nos conviene obedecerle. Dile al que tienes a tu lado, te conviene obedecerle al Señor. Y aunque nos choque, ¿verdad? Aunque a veces no querramos obedecer, aunque sea difícil renunciar a lo que yo quiero por hacer lo suyo, porque no es sencillo. Pero a veces hemos malinterpretado al Señor o esa paternidad o la gracia, porque pensamos que tenemos a un Dios que es tan bueno que pues que todo nos perdona, y sí, todo nos perdona, pero el perdón implica un arrepentimiento, el arrepentimiento implica un cambio. Entonces no es ese Dios que, hijo, si ven te perdono, y ve y sigue haciendo lo mismo, y al rato vienes y otra vez te voy a perdonar, y ve y sigues, o sea, no. Y pensamos que la gracia es como una mamá alcahueta, ¿verdad? Que nos solapa todo, pero así no es la gracia. La gracia es esa fuerza que Dios trae a mi vida para llevarme a ser fuerte en mis debilidades. Y yo me imagino que en aquel día en que Jesús estaba en ese lugar batallando con lo que Él quería, batallando con lo que Él quería hacer, con su voluntad, y que le estaba diciendo, Señor, yo no puedo, Señor, para mí es difícil, Señor, es que yo voy a la cruz, imagínate. Dice la palabra que era tal su sufrimiento, era tal lo que Él estaba sintiendo, el temor, el miedo que Él estaba sintiendo. Sus gotas eran como gotas de sangre. Era a tal el sufrimiento, el estar batallando, en ceder su voluntad y decirle al Señor, no se haga lo que yo quiero, sino se haga lo que tú dices, lo que tú ordenas. No fue fácil, pero yo me imagino que en ese momento, cuando Jesús estaba ahí orando al Padre de esta manera, vino la gracia, ¿verdad? Y trajo esa fuerza. Entonces, cuando nosotros renunciamos a hacer lo que nosotros queremos, por hacer lo que Dios quiere, por hacer la voluntad de Él, Dios trae de su gracia a tu vida para que entonces puedas vencer esa debilidad, y para que en lo que eres débil, entonces seas fuerte. Amén. Pero implica en nosotros el sujetarnos y el someternos a la soberanía de Dios. Para Jesús era importante que nosotros aprendiéramos a conocer a Dios de esta forma. Por eso Él enseñó, lo primero que dijo, de las primeras palabras fue, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tú eres mi papá y yo estoy reconociendo que como mi papá te debo obediencia. Como papá necesito conocer tu voluntad y obedecerla, y que sea mayor que lo que yo quiero. En una ocasión estábamos en el doctor, ¿verdad? Con Santiago, me va a regañar porque lo estoy balconeando. Y yo me acuerdo que me estaba quejando acerca de él. Y le decía, doctor, es que él esto, y es que él no quiere comer, y es que él no se toma la medicina, y es que... Y justo cuando me estaba quejando acerca, yo me di cuenta que yo estaba hablando mal de mí, no estaba hablando mal de él.
estaba hablando mal de mí, ¿verdad? Porque la que estaba quedando mal con el doctor era yo, porque yo no estaba ejerciendo mi papel de autoridad. Entonces ahí mismo en la consulta me desconecté y Dios me empezó a hablar acerca de esas áreas en las que batallamos a veces. Es porque no estoy permitiéndole a Dios que ejerza su autoridad en mí como ese papá. Y por eso a veces tenemos problemas, porque no le damos la libertad de decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? De preguntarle. Porque oramos y le decimos: Señor, dame esto, Señor, quiero aquello, que me vaya bien, Señor, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces le preguntas: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Señor, ¿hacia dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Tú dime, Señor. ¿Cuántas veces te rindes y te cedes a Él como a tu papá? Y si menospreciamos esta parte de Dios como ese Padre que trae disciplina a nosotros, entonces nos estamos perdiendo de muchas cosas, de muchas cosas. Amén. Si me ayudan con la adoración, por favor. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 1. 5:1 en adelante. Y estos versículos resumen muy bien todo lo que yo quise explicarte esta mañana, porque habla la palabra acerca de lo que Dios quiere lograr en nosotros como nuestro papá. Dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Lo voy a leer en la versión para todos. Y dice aquí, así: así sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. Ustedes son el pueblo santo de Dios. Por lo tanto, entre ustedes no debe existir ni la más mínima indicación de inmoralidad sexual ni ningún otro exceso. Tampoco digan groserías, tonterías, ni hagan bromas vulgares, pues no conviene. Más bien, den gracias a Dios, pues pueden estar seguros de que el que cometa pecados sexuales no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios, ni el que haga inmoralidades, ni tampoco el que siempre quiera tener más cosas para sí, porque eso es como adorar a un Dios falso. No permitan que nadie los engañe con ideas falsas, porque Dios se enoja con los que no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. La luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Traten de aprender qué es lo que agrada al Señor. No participen de los actos sin frutos que se hacen en la oscuridad. Más bien, desenmascárenlos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esta gente hace a escondidas. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Por eso decimos: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor.
No se emborrachen, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esto es la palabra de Dios. Así es, así dice. No me lo inventé yo esta mañana. Así dice. Y es la forma y la manera en la que Dios quiere que vivamos. Es la vida que Dios está demandando de nosotros. Es la vida como la que Él ya trazó para nosotros. Y si nosotros nos sometemos a su voluntad, seguramente en ese camino de someterse a su voluntad, entonces vas a encontrar la bendición de Dios. O más bien, la bendición te va a encontrar a ti, sin que tengamos que buscarla. Porque estamos yendo por el camino que Dios ya trazó. Como ese Padre que nos ama. Y sabes, cuando Dios te pide que dejes de hacer todo esto, ¿verdad? Que Él te habla acerca de que tengas cuidado de no cometer inmoralidades, que tengas cuidado con los vicios, que tengas cuidado de tu forma de hablar, de la forma en la que cuentas chistes. No es porque Dios sea un Dios que, se persigue, ¿verdad? Cada que oye algo que no es correcto. No, es porque Dios sabe que todo eso daña tu corazón. Y Él te ama tanto que dice, deja aquello que no te conviene. Porque lo único que va a pasar es que te va a lastimar y te va a llevar a vivir en derrota. Esa es la paternidad de Dios. Ese es el Dios que te está trayendo disciplina y te está mostrando de qué forma vivir que a Él le agrada. Esa es la parte donde Dios dice, yo mando. Esa es la parte donde Dios dice, ¿quieres que se muestre mi fidelidad en tu vida? Entonces obedéceme. Porque si no sigues instrucciones, ¿cómo te voy a librar de la tentación? Si no sigues instrucciones, ¿cómo te voy a librar del mal? No se puede. Porque si tú no eres alguien obediente, por más que Dios te diga, hey, por ahí no. Hey, te va a ir mal si haces ese negocio. Te va a ir mal si vas a ese lugar. Te va a ir mal si ves a otra mujer que no sea tu esposa. Te va a ir mal si vas y te metes con alguien que no sea tu esposo, ¿verdad? Por más que Dios esté diciendo, hey, no vayas a ese lugar, no, trata de alejarte de esas personas porque Él está viendo peligro, porque Él está viendo que eso te va a dañar. Por más que Él te lo esté diciendo, tú no vas a obedecer. Entonces, Dios no va a poder ejercer su papel de ese Dios protector. No lo va a poder ejercer. ¿Y cómo te va a dar? Si Él te dice, tú tienes que hacer esto para que tú puedas recibir la bendición. Si no somos obedientes. Para disfrutar de la paternidad de Dios completa, como ese Padre que provee y como ese Padre que protege, necesitamos abrazar ese Padre que es soberano en nuestra vida. Y necesitamos morir a nuestra voluntad y decirle, Señor, no se haga como yo quiero, no se haga como es mi deseo, sino hágase conforme a tu voluntad. Hágase como tú dices. Yo no sé si lo has hecho, pero si no lo has hecho, es tiempo de que lo hagas. Dios te está llamando, dice, no menosprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies, porque Dios, porque te ama, te disciplina. Y Él no quiere que te quedes sin disciplina, porque la palabra dice que alguien que no tiene disciplina es bastardo. Y Dios quiere tratarnos como a hijos amados. Y esa es la otra parte, ¿verdad? Cuando le permitimos que Dios diga, Señor, tú mandas. Señor, tú dime. Señor, yo te obedezco. Señor, yo me cedo a ti. Que no se haga lo que yo digo, sino lo que tú dices. Amén.